Antes que nada y primero que todo, me gustaría agradecerte a ti por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Me gustaría recordarte que todo lo que se expresa aquí es una opinión y nada es verdad, y todo se hace con el simple objetivo de entretener a la gente. Muchas gracias a ti por venir. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Tengan todos ustedes, mis queridos amigos, mis queridas amigas y por supuesto, claro que sí, todos ustedes, la bola de confundidos que están en medio. Bienvenidos una vez más a tu programa favorito. Ahora sí, bienvenidos una vez más a tu programa favorito, El Círculo de Lectura. Y estamos aquí para continuar con Vida, Pasión y Muerte de Emiliano Zapata por Ettore Pieri. Fíjate que creo que nos hemos pasado de lanza al no hablar del autor, pero se me había olvidado, la verdad, ¿para qué te miento? Así de relevante. Entonces, ¿qué te parece que la próxima semana platicamos de él? Creo que sí vale la pena hacer una pequeña visita por su personalidad y personaje, porque pues es importante saber quién es la persona que escribió el libro, ¿no? No nos vaya a pasar como cuando leímos el terrible libro ese de la herencia, ¿no? Que fuimos engañados por el apellido de Castañeda pensando que había sido otro de los escritores Castañeda y nos dimos cuenta que había sido uno de los, bueno, ¿no? Caramelos del gobierno priista. Sin más por el momento, se me metió un pelo, qué rico, a la boca. Sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no te importan. Este es el capítulo 6. El jefe defiende la revolución. Y a esto le llaman una revolución triunfante. Emiliano Zapata. Gran frase, mi general. Eufemio y su Estado Mayor en 1914. ¿Lo quieren ver? Me gustan estos libros con imágenes porque me distraen. 1. En la mitad del camino. ¿Y qué vino después? Seáñez responde. Una etapa agitada, confusa, decisiva. ¿Por qué decisiva? Porque en ella Zapata consolidó su pensamiento. ¿Qué pasó en esa etapa? Muchas cosas. La lucha contra Huerta, después contra otros. El lanzamiento del plan de Ayala, los contactos con Villa, la toma de México. Nava dice, y estamos apenas a mitad del camino. Aún falta la otra mitad. ¿Cómo empezamos? Quizás sea útil ver primero la entrevista que Zapata concedió a Frazier. ¿Alvin Frazier? Sí. Frazier hizo también un excelente reportaje sobre Villa. Sí, y el que escribió sobre Zapata es muy importante. ¿Por qué? Porque en él Zapata define claramente su pensamiento sobre muchas cosas. Incluso adelanta conceptos que después incluyó en el plan de Ayala. Muchos dicen que él no escribió ese plan. Eso no tiene ningún valor histórico. No importa quién lo redactó, importa lo que dice. Y es claro que es zapatista en todos sus términos. El pensamiento de Zapata está ahí sin ninguna duda. Lo que le dijo a Frazier lo confirma. A ver. Y es que ahí sí te puedo decir, güey, que mucho de la revolución lo hemos ido aprendiendo juntos. O sea, un libro que a mí me abrió los ojos muy cabrón a cómo funcionaba la revolución fue el que leímos de José Mancisidor, que obviamente está aquí en el canal. Pero vamos a buscar rápido quién era Alvin Frazier, ¿no? ¿Si era Alvin Frazier? Sí, Alvin Frazier. Y después leemos un poquito de Ettore Pieri. A ver, espejo, que nos vende mentiras. Frazier. Nah, pero no creo que sea ese negro, no chinguen. O bueno, quién sabe, ya ven que dicen que los de Hollywood reencarnan. A ver, Alvin. Sí lo puse bien. Frazier. No sé poner Zapata.
No me aparece quién es Alvin Frasier. Legendario boxeador estadounidense. No, lo voy a buscar porque me aparece como que fue un boxeador, güey. Y pues no creo que haya sido un boxeador el que entrevistó. No. No, pues déjenme lo busco. Porque no aparece. Ni siquiera cuando le pongo a Alvin Frasier entrevista a Zapata. ¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo, güey? Ahí, ¿qué te puedo decir? O sea, aquí viene en el libro un nombre y lo buscas en internet y no aparece. Ettore Pieri. Autor, Ettore Pieri. Pues fíjate que eso es lo interesante de ellos, ¿no? Que hay gente como que hay muchísima información en internet y de Ettore hay muy poquita al parecer. Autores.ui, a ver. El nombre Ettore, apellido Pieri. Sexo hombre, no. Seudónimos: Héctor Ferreira, Luis Alberto Brenner, Emilio Piñeiro. Fecha de nacimiento: 1935. Es uruguayo. Y eso es todo lo que aparece de él, güey. Qué triste. La base de datos de autores de Uruguay. Enlaces: catálogo de autoridades de biblioteca. No viene nada de su información, güey. Nada de su información. Qué interesante. A ver, en Open Library. Bueno, sigamos. Luego lo busco, güey. Pero para que veas cómo, pues, o sea, hay cierta información que está por todos lados y hay otra que tristemente, pues no está, güey. Un pronunciamiento claro. Frasier fue un reportero que escribió magníficas notas sobre México, nunca difundidas aquí. Este hecho no es demasiado sorprendente, ya que decenas de libros y centenares de buenos artículos y folletos sobre la Revolución Mexicana corrieron igual suerte. Otros permanecieron sepultados durante muchos años, y fueron conocidos aquí, cuando ya no podían incidir demasiado sobre la opinión pública. Como este tipo de libros, ¿no? Si los hubieran liberado en su momento correcto. Aunque podríamos decir que siempre es el momento correcto. O tal vez este es el momento correcto. México Insurgente, de Reed. Fue escrito en plena revolución, pero no fue dado a conocer al público de habla española hasta 1954. Villa, el gran rebelde, de Frasier, fue conocido solo en 1978, cuando se produjo parcialmente la verdadera historia de Pancho Villa. Los artículos de Baird y Rathbone, incluidos también en folletos así como reproducidos aquí, tampoco se habían difundido en México. Antes de que este libro se publicase, lo mismo ocurrió con Habla Zapata. Frasier lo editó en Nueva York, cuando Zapata ya era perseguido por Huerta. El folleto fue localizado en los Estados Unidos por el periodista Samuel de Atri, quien también obtuvo allá otros materiales novedosos incluidos en este libro. Actualmente no hay circulación más que 3 o 4 copias de este folleto, y todas están en manos de coleccionistas privados. ¿A qué le tienen tanto miedo? ¿A que se sepa la verdad, tal vez? Uno de estos coleccionistas permitió a Deatri copiar la entrevista que aquí se reproduce tal como la escribió Frasier. Tal como lo hizo en el caso del reportaje a Villa, Frasier modificó el estilo de Zapata y eliminó modismos para que el diálogo fuese más comprensible para el público de los Estados Unidos. O sea, lo blanquearon. Es posible que lo que va a leerse no sea el resultado de una única entrevista, sino la suma de más de una conversación y el manejo de cartas, manifiestos y otros documentos del zapatismo. Quizá Frasier utilizó también entrevistas realizadas a Zapata por otros periodistas, y con todo esto produjo su reportaje. Eso es una técnica usual en el periodismo. Lo que importa no es tanto cómo hizo Frasier para armar su crónica, sino en qué medida esa crónica refleja el verdadero pensamiento de Zapata. En ese sentido, y resulta claro que el artículo de Frasier transmite fielmente la ideología zapatista, difundida en múltiples documentos de todo tipo y de insospechable autenticidad. Habla Zapata, al igual que el folleto escrito por Frasier sobre Villa, no lleva pie de imprenta. Ese es también un hecho bastante común, ya que muchos de los materiales sobre la Revolución Mexicana publicados en aquella época en los Estados Unidos no consignan la fecha de su publicación ni el nombre de su editor.
y a veces están firmados con seudónimos, lo que se explica en virtud de razones políticas referidas a las críticas relaciones que en aquel entonces mantenían ambos países. Este es el reportaje realizado por Frazier. ¿Qué sucederá ahora, Zapata? ¿A qué se refiere? Usted tiene un grave conflicto con el gobierno y con Madero, y eso lo coloca en una situación muy delicada. ¿Por qué? El gobierno actual está en su contra y Madero, que será el próximo presidente, también. Su futuro no es nada claro. No se trata de mi futuro personal, se trata de la revolución. Aquí en el sur ambas cosas quieren decir lo mismo. Usted y sus hombres son la revolución aquí. La revolución es de todos, la hicieron todos, no interesan los hombres. Sí importan, Zapata. No todos los otros piensan como usted. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir, por ejemplo, que usted y Huerta no son la misma cosa. Huerta está con el gobierno, apoya ahora a Madero, pero lo persigue usted. Huerta es ambicioso. Esa es una de las diferencias, ya lo ve. Pero además, no apoya el programa revolucionario. Y hay muchos más como él. Ya lo sé. Entonces, hay que seguir luchando, amigo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el programa de la revolución se aplique. ¿Pero quién hará eso? ¿Usted? Los campesinos lo harán. Ellos se apoyan sinceramente a la revolución. Ellos la hicieron. Eso está claro. Pero el gobierno tiene la fuerza ahora. No es cierto, el gobierno nunca ha tenido fuerza. El gobierno es un símbolo y la fuerza se la damos nosotros. Muchos campesinos no entregaron sus armas, y los que no las tienen las conseguirán. Pero eso no es todo, Zapata. Están las relaciones internacionales, el apoyo externo. Los extranjeros no deben meter sus narices aquí, pero lo están haciendo. Mi país lo está haciendo. Yo espero que los Estados Unidos no hagan nada contra el pueblo mexicano. Eso espera. Los mexicanos queremos solucionar nosotros mismos nuestros problemas sin que otros intervengan. ¿Desde cuándo se habla del injerencianismo, fíjate? Bueno, no, más bien, ciertos autores lo mencionan, porque otros se quedaron calladitos y cobrando. Hay antecedentes históricos que dicen que eso no siempre fue posible. Estamos hablando de lo que sucede ahora, y lo que sucede ahora es un problema de los mexicanos. Aquí hay gente que no quiere la revolución. ¿Y ustedes qué quieren? Queremos la tierra, queremos sacar del gobierno a los malos mexicanos, queremos libertad y justicia. Fue por todo eso que luchamos. ¿Y podrán obtener todo eso? Tenemos que obtenerlo. De lo contrario, todo seguirá igual. O peor, o peor. Muchos murieron por la revolución, y sería traicionarlos aceptar que todo sigue así. Ellos pelearon contra los hacendados, pero los hacendados y los malos políticos continúan mandando. Y lo siguen haciendo, mi general. ¿Y Madero? Yo respeté mucho al señor Madero. Todo el pueblo lo aclamó como un libertador porque él inició la lucha contra Díaz. Pero el señor Madero cambió. ¿Cambió? Traicionó al pueblo. Quiere ser un tirano como Díaz, y no cumplió sus promesas. No las cumplió. Seguimos esperando la tierra. Y ahora usted es un perseguido. Ahora quieren eliminar a todos los que defienden a la revolución. Podrán hacerlo. Eso es imposible. Tendrán que matar a todos los mexicanos para lograrlo. ¿No basta con matar a los dirigentes? No, con eso no basta. ¿Por qué? Porque si matan a los jefes revolucionarios vendrán otros. ¿Está seguro de eso? Sí, estoy seguro. Así fue siempre, hasta que le dieron celulares a la gente. ¿Y ahora? ¿Qué hará usted? Ya se lo dije, defender la revolución. Ya dijo eso, sí. Quiero saber cómo lo hará. Los campesinos están armándose. Solo es necesario organizarlos. ¿Organizarlos para qué? Para pelear. ¿No hay otra salida? No la hay. ¿Está totalmente seguro? Sí. ¿Por qué? Confiamos varias veces en las promesas. Entregamos las armas. Esperamos que Madero cumpliese su palabra. Nada de eso sirvió. Ahora nos persiguen. Solo nos queda pelear. ¿Pelear para defenderse? Pelear por la revolución. Ustedes tienen un programa. Ya hablamos de eso. Queremos tierra y libertad. ¿Se unirá a otros jefes? ¿Todos los que defienden la revolución? Todos los que defienden a la revolución son nuestros aliados. Quiero saber si se unirá formalmente a ellos. Lucharemos. Lo haremos con los que sean buenos revolucionarios. Ya se lo dije. ¿Usted cree que tiene apoyo fuera de Morelos? No se trata del apoyo a Zapata. Se trata del apoyo a la revolución. Y le diré una cosa. Después de que nos traicionaron, cuando Huerta vino aquí con el pretexto de imponer el orden, pero con el fin de terminar con quienes defendemos la revolución, en la Ciudad de México hubo grandes manifestaciones de protesta por lo que estaba sucediendo. Eso indica que el pueblo entero está con la revolución. Y con Zapata. Con la revolución. ¿Usted quiere ser presidente de México? No, señor. ¿Está seguro? Sí. ¿Qué quiere? Cuando todo termine, quiero vivir en paz. ¿Y el gobierno?
El gobierno tiene que estar un civil que sea revolucionario, leal, y los jefes militares revolucionarios tienen que apoyarlo y ayudarlo. Usted entre ellos, todos los jefes. Yo haré lo que sea necesario hacer. Usted hoy habló de traidores. ¿Quiénes son ellos? Madero, Huerta, Figueroa. Son muchos. Ellos son los responsables. No solo ellos. Ellos y otros traicionaron a la revolución. Emiliano Eufemio y Abraham Martínez. ¿Por qué no entregaron la tierra? No solo por eso. Hay auténticos revolucionarios presos y hay gente de Porfirio en el gobierno y rodeando a Madero. ¿Esa es una revolución? No lo es. Nos han traicionado. Pero Díaz cayó. Pero eso no basta. Queremos un triunfo total. Y güey, ¿cómo fue tratando de llevar la entrevista hacia un lugar, no? Acuérdate que porque sea un documental no indica que es la verdad. Te está contando la verdad desde el punto de vista de un personaje, no necesariamente desde el punto de vista neutral, ¿no? Entonces, si te fijas, durante toda la entrevista él fue queriendo llevar a Zapata a que hablara de ciertas cosas o a que dijera ciertas cosas para que ellos después pudieran, como siempre, controlar la narrativa, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado siempre con este tipo de informaciones. O sea, es como... Vamos a utilizar otra vez el terrible libro ese de la herencia. Cómo las preguntas se les mandaban a los presidentes para que ellos supieran. Hay otro tipo de entrevistas en el que les hacen las preguntas hacia la de Simbaba, ¿no? Entonces, o la de Sin Susto. Entonces, hay que ser conscientes mucho de todas estas cosas, ¿no? Y cómo, pues híjole, güey, no sé. O sea, mientras más leo, más me decepciono, güey. Es lo único que te voy a decir. 7. El jefe continúa la lucha. Queremos el triunfo total. Emiliano Zapata. 1. El prestigio de Zapata se extiende. ¿Qué sucedió con la persecución iniciada contra Zapata? Nava responde. Zapata la resistió victoriosamente, pero el ejército implantó el terror en todo Morelos. ¿Qué hizo? Ejecutó a cientos de campesinos que ayudaban a Zapata. Incendió pueblos enteros para quitar bases de operaciones a los guerrilleros. Expulsó del estado a miles de hombres y mujeres simpatizantes de Zapata. Destruyó cosechas, pero aún así no pudo vencer a Zapata. ¿Hasta cuándo duró la lucha contra Zapata? Hubo varias etapas, pero en rigor, Zapata luchó hasta que lo asesinaron, en 1919. Casi 10 años de lucha. Siempre con el apoyo de los campesinos, sin ninguna duda. En 1912 se calculó que por lo menos 3 millones de personas simpatizaban con el zapatismo y ayudaban a sus guerrilleros. ¿Cómo lo ayudaban? Con víveres, armas, protección. Alperovich y Rudenko dicen: pero los campesinos seguían presentando una tenaz resistencia. Conociendo perfectamente el terreno, tendían embocadas al enemigo e inopinadamente caían donde menos se les esperaba. Mujeres, ancianos y niños ayudaban activamente a los combatientes. En muchas ocasiones las mujeres peleaban con armas en las manos al lado de los hombres. En los intervalos entre combate y combate, los campesinos labraban la tierra para poder habituallarse ellos y sus familias. No formaban propiamente un ejército, eran el pueblo armado. Huerta no pudo vencer ese pueblo. 2 días después que el gobierno le ordenó arrestar a Zapata, Huerta ocupó Cuautla y al comenzar septiembre se movilizó hacia la hacienda de Chinameca, donde se había refugiado Zapata. Zapata eludió a las fuerzas de Huerta y huyó hacia la zona montañosa de Puebla, donde comenzó a organizar a sus hombres. A fines de septiembre el ejército comandado por Huerta ocupó las 6 cabeceras del distrito de Morelos y aplicó la política de tierra arrasada. Pensó que el terror desatado restaría apoyo a Zapata entre el campesinado, pero se equivocó. Los desmanes que cometió volcaron a la población campesina contra él, y consecuentemente en favor de Zapata. Hacia mediados del verano, todos en Morelos apoyaban a Zapata. Solo en la hacienda de Cocoyoc, que hoy es uno de los lugares más lujosos de la región, 700 de sus 800 peones se integraron a la guerrilla zapatista, según puede comprobarse con el reportaje de Frasier. Zapata ya estaba estructurando las bases de su famoso Plan de Ayala. Pero no se limitó a eso. En Puebla y Guerrero consiguió más adeptos para su causa, y el 27 de septiembre lanzó un manifiesto declarando ilegítimos a los gobernadores de Morelos, Puebla, Oaxaca y Guerrero.
Ese manifiesto incluyó reclamos que dieron dimensión nacional a su figura, entre ellos el aplazamiento de la elección presidencial que estaba a punto de consagrar a Madero, la entrega de tierras y aguas para todos los campesinos y la libertad para todos los presos políticos. Huerta entonces fue hasta Puebla para aplastar al zapatismo, un foco de rebelión que preocupaba cada vez más a los hacendados y al gobierno. Zapata, fingiendo huir, se adentró en Puebla y obligó a Huerta a seguirlo. La retirada de Zapata alejó a Huerta de sus centros de aprovisionamiento. Zapata entonces, al mando de un grupo de solo 300 hombres, atravesó la montaña, flanqueando a Huerta sin ofrecerle batalla, y apareció imprevistamente en Morelos. Ahí reclutó partidarios que elevaron sus efectivos a 1.500 hombres. Huerta, burlado por la maniobra, sorteó penosamente los escarpados senderos de una montaña que no conocía y retornó a Morelos lentamente y humillado. Zapata incursionó en Cuautla y Ozumba y en una acción de restallante rapidez invadió el Distrito Federal. Ocupó varios pueblos y llegó a situarse a unos 25 kilómetros de la capital del país. Mientras Huerta buscaba a Zapata en todos lados y no lo encontraba ninguno, Zapata regresó a Morelos, casi en el mismo momento en el que se realizaban las elecciones nacionales, en las que triunfó Madero. ¿Sabes también quién lo buscaba desesperadamente? El gabacho, güey. Electo Madero, se inició un breve periodo de negociaciones, de pacificación. Madero reincidió en sus promesas sobre la tierra y Zapata se retiró con sus hombres a Villa de Ayala. Y allí esperó que Madero tomara posesión y se mostró abierto a conversar. Las bases del acuerdo propuesto por Madero incluyeron el retiro del ejército de Morelos y la entrega de tierras a los campesinos. Cuando las tratativas estaban a punto de culminar, algunos hacendados y militares presionaron exitosamente a Madero y lo convencieron que lo había que hacer era extirpar al zapatismo. La posibilidad de entendimiento se pulverizó una vez más. Paralelamente, las tropas del ejército al mando del general Caso López iniciaron movimientos para atacar a Zapata. Las tropas oficiales atacaron Villa de Ayala y Zapata luego de una corta resistencia. Marchó otra vez hacia las montañas de Puebla. En el camino, dicen las crónicas, centenares de campesinos se integraron a sus guerrillas. Pocos días después la lucha se reinició y esta vez incluso los sectores campesinos neutrales apoyaron masivamente a Zapata. Es que, güey, no hay nadie que quiera apoyar al gobierno más que los que están involucrados en el gobierno. O sea, eso es lo que tenemos que entender como pueblo. Cuando alguno de tus vecinos defienda al gobierno es porque trabaja ahí, güey. O sea, así de sencillo. O es pendejo, pero si es pendejo no cuenta, güey. Nava dice, hubo un elemento decisivo para promover este apoyo. ¿Cuál fue? El Plan de Ayala, lanzado por Zapata. Zapata redactó el Plan de Ayala en Ayoxtla, en el suroeste de Puebla, en noviembre de 1911. Lo lanzó el 28 de noviembre en la Villa de Ayala, y el plan se convirtió en el programa revolucionario del zapatismo. Tiempo después fue aceptado por los villistas en la Convención de Aguascalientes, y se erigió en bandera de los dos movimientos revolucionarios más importantes de la historia de México. El Plan de Ayala incluyó como puntos fundamentales los siguientes postulados: desconocimiento de Madero como jefe de la revolución, entrega de las tierras a los campesinos, esa no se cumplió, expropiación de los latifundios, esa se cumplió parcialmente, nacionalización de todos los bienes de todos los enemigos de la revolución. Bueno, pues esos siguen siendo enemigos de México. Designación de un presidente interino por parte de una junta de jefes militares revolucionarios y convocatoria posterior a las elecciones inmediatas. Exigencia de renuncia inmediata de Madero y de sus colaboradores. Rechazo de toda transacción con el maderismo. Elección de nuevos gobernadores estaduales. Fíjate cómo era estadual, no estatal. Aplicación de las leyes de nacionalización impuestas por Juárez. Dejemos que termine de pasar el camión, discúlpenme. No manches, imagínate todo lo que traía, que el freno de motor sonó como 2 minutos, güey. El Plan de Ayala fue firmado por Zapata, por los generales Otilio Montaño, José Trinidad Ruiz, Eufemio Zapata, Jesús Morales, Prósculo Capistrán, Francisco Mendoza y por 55 coroneles, capitanes y tenientes. Un valiosísimo testimonio de este proceso fue el que lograron en 1973 Rosalín Rosoff y Anita Aguilar. Ambas entrevistaron a Cristóbal Domínguez, Francisco Mercado y Agustín Ortiz, 3 combatientes zapatistas que revelaron detalles hasta este momento no conocidos sobre la redacción del Plan de Ayala y sobre las condiciones en que luchaban los guerrilleros de Zapata en esa época. Mercado hizo este relato. Nos fuimos para Morelos, por allá anduvimos, pero allá no dejaban poner pie en postura.
porque se había propuesto que el gobernador en esa época, que quería agarrar vivo a Zapata, pero no pudo. Allá estaban unos que les decíamos los colorados, que nos daban cocolazos. 2, 3 veces hasta nos atacaban diario en el estado de Morelos. Y pues ya no aguantábamos. Siempre los ratos que platicaba el profesor Montaño con el jefe Zapata, quería que hubiera un plan, porque nos tenían por puros bandidos, y comevacas y asesinos, y que no peleábamos por una bandera. Y ya don Emiliano quiso que se hiciera el plan de Ayala, para que esa fuera nuestra bandera. Pero no podemos aquí, compadre, le decía Montaño. 4 o 5 veces nos atacan en el día. Zapata dijo, pues nos iremos para otro estado, donde podamos. Ya les dije, ahí andaba también un tío mío, Manuel Vergara, quien dijo, por mi rumbo está un poco libre y que podemos jugarles, y se puede hacer ahí el plan, mi general. Vamos a ver. Bajamos al Salado y del Salado a Jolalpa. Y llegamos a Jolalpa, que ahí quería el jefe que se hiciera el plan. Pero Manuel Vergara dijo, no, jefe, aquí no se embotellan y puede usted morir. Y lo debemos de cuidar. ¿Nosotros qué? Pero usted no. No hay otro Emiliano. Y nosotros nada le hace. Pero usted, que es el caudillo, no debe ser. Debemos de cuidarlo. En mi rancho está campo abierto, por donde quiera les jugamos. Y duro. No. Aquí nomás nos ponemos, les doblamos las avanzadas. No, jefe, se duermen o hay algún trastorno y nos acaban. Y a usted principalmente, ahí lo salvamos. Pues vamos a ver. ¿Está cerca? Sí, está cerca. Ya nos venimos a Miquetzingo y ahí nos quedamos todos. Que éramos unos 40 o 50 hombres los que dormíamos con el jefe. Ya se fue el tío Manuel Vergara y el padre Luis Quirós y Modesto y el profesor Montaño y Trinidad Ruiz y el jefe. Hicieron barranca abajo. No sé hasta dónde llegaron, pero les gustó el lugar. Dice el jefe, aquí se quedan. Tío Manuel Vergara ordenó a Jesús Quirós que cuidara la caballada, los 2 caballos de Montaño y el de Trinidad Ruiz. A ver dónde los esconde, a dónde les da de comer, y a ustedes, que van a escribir. Nosotros nos vamos a andar. Tío Manuel mandó traer plumas, palillos y papel a Huehuetlán. Mandó al padre de Luis Quirós a traer el papel, plumas y tinta. Todo porque no llevábamos nada. Ya nos fuimos para el Platanar, para Pilcaya, Cojetzala. Y llegamos a Ayoxutla, y anduvimos por allá todas las tardes veníamos a Miquetzingo a ver lo que habían hecho. Y no le gustaba al jefe lo que habían escrito. No, compadre, le falta este y le falta el otro. Nomás sacudía la cabeza Montaño. Pues total, que llegábamos y volvíamos todos los días. Desde el día 12 de noviembre que llegamos a Miquetzingo hasta el 18 le gustó al jefe. Ahora sí, compadre, ahora sí me gustó. Está bueno. Entonces que vayan 6, 8 a avisarles. Que se rieguen para que inviten a todos a los compañeros a que el día 28 sea la firma en Ayoxutla. Ya le había gustado al jefe, dijo. Ponemos avanzadas en Jolalpa y en los linderos y estamos libres. Y allí se firmó el plan de Ayala, en Ayoxutla. Ortiz, Domínguez y Mercado agregaron otros importantes detalles en ese relato. Un diálogo que mantuvieron con Rosalind Rosoff. Rosalín. ¿Por qué escogieron Ayoxutla? D. Porque está más propia para defenderse. M. Porque solamente tenía la entrada de Jolalpa y la de aquí la de los linderos. Eran las únicas entradas que tenía Ayoxutla. Tapadas las 2 entradas, pues ahí no nos hacían nada. Teníamos tiempo para correr y para defendernos. Rosoff. Entonces, ¿llegaron todos los jefes? M. Sí, se juntaron como 3,000 o 4,000 hombres, pero nomás los jefes firmaron. Clase de tropa no firmó, nomás de oficial para arriba. D. Nosotros llegamos a muy buena hora. Todavía oíamos cuando el señor Montaño agarró el documento y le dio lectura, y lo oyeron todos. Todos que estábamos ahí reunidos, que era tantísima gente. Y ya dijo el general Zapata, dice, ¿están conformes? Sí, señor. Decíamos que sí estábamos, siempre que sí. Pero muchos dijeron, pero hombre, pero si firmamos nos van a matar. Te tienen que matar si firmas o no firmas. Era lo mismo, cuando acababa de leer el acta del plan el general Montaño. Entonces dijo Zapata, todos los jefes pasen a firmar, los que no tengan miedo. Los que tenían miedo, pues no fueron. Todos después uno con otro nos dábamos valor. Estaba yo con el general Santiago Aguilar. Ándale, hijo, vamos. Veníamos de Ixclamalca para acá. Veníamos a esa reunión. Llegábamos ahí. Ya había pasado la ceremonia. Dijeron unos compañeros que ya habían llegado otros 2 jefes y ya dijo el general, ¿dónde están? Pasen. Nos abrieron así y ya nos preguntó el general si estábamos dispuestos a morir por la patria. Pues dijimos que sí. Pues yo respondía, sí, hasta quemar el último cartucho. Bueno, muy bien. Ahora me hacen el favor de firmar.
a esta reunión del Plan de Ayala, para que se verifique todo lo que estamos luchando. Cuando triunfemos, tienen que quedar algunos de los que de esta reunión de la firma. Y estos han de dar cuenta de que se cumpla lo que luchamos y lo que hicimos aquí. Total, ¿dispuestos para morir? Sí, señor, ya, ahora. M. Don Agustín vino con otro compañero. Eso me di cuenta. Como yo ya estaba ahí con el jefe, en el Estado Mayor, llegaron ya como a las 11, a las 12. Le decía Agustín a Pedro Balbuena: ¿tú firma? No, tú vete a firmar. Llegaron a decir: te meto 2 balazos. ¿Y qué? ¿Yo no tengo con qué? Oh, yo le desconfiaba a él que no firmaba, y él me desconfiaba a mí. Ahora anda el hijo de tu chingada madre. Si no más te meto, y yo que me paro. ¿Y yo también qué? Y este mercado estaba al lado del general mirándonos, como era del Estado Mayor. Bueno, nos comprometíamos así, con esas palabras. M. Firmaron los dos. R. ¿Cómo es que puso solo un apellido? O. Entonces no nos pusimos 2 apellidos, nomás uno. M, nomás uno. Hasta el jefe, nomás Emiliano Zapata. O, y solo él. Pedro Balbuena Huertero se puso Pedro Balbuena Huertero. M, pero es el único de todos, el que peleaba con Agustín. D, y después de que firmamos, tenía la bandera de don Eufemio Zapata, dice Montaño. Ahora todos vamos a cantar el himno nacional. Todos cantamos el himno nacional. Tocaron 2 violines y un bajo. Entonces hubo cohetes, de esos chiquitos que se tiran en el suelo, refiriéndose a los métodos de aprovisionamiento de la guerrilla zapatista. Dijeron los entrevistadores. R. ¿De dónde sacaron armas ustedes los zapatistas? M. De las avanzadas, porque no nos dieron nada. Todos fueron avances del enemigo, parque y todo. Lo hacíamos cuando nos tocaba ganar. O. A puro alce. D. Sí, del mismo gobierno. Nosotros no teníamos nada cuando empezamos. O. Puro machete y cuchillo. D. Machete y esos rifles de un tiro. O. De taco. D. De esos 44, con esos andábamos. O. Y escopetas. R. ¿Y usted, don Cristóbal? ¿Cómo consiguió su arma? D. Luchando. Porque, como le dije a usted, íbamos y nos poníamos así. Por el puente del muerto nos repartíamos y esperáramos que entrara el enemigo. Pasaron por abajo, y como no venían en grupo grande, los atacamos, y a mí me tocó avanzar alguno, y ya tengo mi arma. R. ¿Y usted, don Agustín, cómo consiguió su primer arma? O. Igual, también así, en un combate, en Huamuxtitlán. Tuvimos un combate y por de buenas, que no aguantó el gobierno, pues salió de estampida, y muchos de miedo soltaron sus armas, y ahí nos tocaba levantarlas, y allá nos armamos, tanto con los rifles como con parque. D. Había días que comíamos y días que no comíamos. O. 2, 3 días sin comer. A veces nos daban las tortillas sin sal, sin nada, sin ningún sabor. Creo que ni hambre nos daba. M. ¿Sufrimos algo, verdad? D. Hubo algunas ocasiones que no había que comiéramos, y no conseguíamos un puño de maíz, y lo tostábamos. M. Sin sal, sin nada. Dulce la carne sin cocerse. Así no la echábamos. R. ¿Y eso comía también el general Zapata? D. Vaya también. O ayunaba. No había otra cosa. Ese güey sí era un líder, por eso lo quería la gente. O sea, ¿te imaginas a Zapata dejando a sus revolucionarios para irse a dormir a la hacienda, güey? O sea, no mames, ¿sí me entiendes? R. ¿Y el pueblo? ¿Cómo lo recibía ustedes cuando llegaban a un pueblito? ¿La gente entendía su lucha? ¿Estaba de su parte? D. Sí, todos los pueblitos estaban de parte de nosotros, nos daban la tortilla. Las letras que digo al principio de cada frase es... Así viene el diálogo descrito, güey. D, O, R. R es esta señora... ¿Cómo quedamos que se apellida? Roscoff. Anda el hijo de tu chingada madre. Eso viene escrito en el libro, güey, ni vayan a empezar que fui yo. Rosalind Rosoff. Ella es R. Rosalind Rosoff. R. ¿No tenían tiempo para sembrar? D. No se podía. Aquí tiene usted que unos pobres iban con su milpita y venían los federales. Los venían correteando. Se llevaban las yuntas o echaban sus bueyes al monte. ¿Quién se animaba así? Porque como todos perdían bueyes prestados, con los que tenían animales, uno tenía responsabilidad de ellos. No podían sembrar. Por eso mucha gente murió en esa época, porque comía hierbas. Puras hierbas comían, cosas del campo, ¿verdad? Había esa cosa de la biznaga, una biznaguita que tenía una espina como uña. Esa la cortaban, la rebanaban y la hervían, y quedaba como una tortillita, que nomás se sentía como babosa aquella, pero se comía. Cuando se podía, algunos sembraban arroz, porque había uno siempre de la hacienda que sembraban arroz. Llegaba uno y pedía y le daban un puñado de arroz, y ese puñado de arroz lo mojaba uno,
lo limpiaba en cualquier cosa, un sombrero, lo picaba y quedaba limpio el arroz, y de ese, con un puñadito así, se ponía en una olla a hervir. Por supuesto atado en una servilleta, y de ese puñito se hizo un pan grande. Ese sí era muy sabroso, se servía en rebanaditas. Y así, como quiera que sea, así se pasó la vida, todo el tiempo de calamidad. Fue grave la situación esa. Nava dice, contando con el apoyo popular y con gente que estaba dispuesta a soportar cualquier tipo de sacrificios, el zapatismo se transformó en una fuerza arrolladora. ¿Solo en Morelos? No. Se extendió a otros lugares. ¿Cuáles? Puebla, México, Veracruz, Michoacán, Guerrero y Jalisco. ¿Y el gobierno qué hizo? Suspendió las garantías constitucionales en estos estados para aplastar al zapatismo. ¿Y lo logró? No. Zapata siguió ampliando su poder. Y entonces, Madero intentó un nuevo acercamiento. A esta altura, eso era bastante inútil. Sí, pero Madero envió emisarios a Zapata para exigirle que entregara las armas y licenciara a sus tropas. Lo mismo de antes, lo mismo. ¿Y Zapata qué hizo? Dijo a los emisarios de Madero, díganle a Madero que se vaya a La Habana. De lo contrario, ya puede ir contando los días que corren, pues dentro de un mes estaré en México con 20,000 hombres y tendré el gusto de llegar hasta Chapultepec y sacarle de ahí para colgarle de uno de los sabinos más altos del bosque. ¿Te das cuenta cómo algunos de los estados bravos a los que les quitaron los derechos constitucionales para acabar con el zapatismo hasta la fecha son bastante polémicos? Bueno, los poblanos han cambiado mucho, ¿ah? Les ganan las ciclovías. No se enojen, güey. México, bueno, ya ni existe, güey. Veracruz siempre ha sido polémico. Siempre ha sido polémico, nada más que no salen las noticias. Eso es uno de los puertos más grandes e importantes de México, güey. O sea, ahí fue donde donde Juárez le entregó al gobierno de Estados Unidos, ¿cómo se llama? El paso este que siempre se pelean, el del Istmo del Tehuantepec, güey. Si no me crees, busca, güey, el tratado MacLean-Ocampo para que te traumes a la verga, miñero. Michoacán, güey, purépecha de corazón. Besos a todos ellos, gracias por ser como son. O sea, ni el Imperio Mexica pudo con ellos. ¿Tú crees que el Imperio Criollo va a poder con ellos? Por el amor de Dios, güey. Guerrero es la gente más brava de México, güey. Y Jalisco sigue siendo Jalisco hasta la fecha, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿cómo ha habido cosas que, o sea, van formando los lugares en los que vivimos? Y cómo, para el gobierno siempre es bien fácil decir, pues que chinguen a su madre todos, ¿no? O sea, bueno, les quito los derechos constitucionales a todos los que viven ahí para que no apoyen al zapatismo, güey. Órale, va, güey. Se parece mucho a lo que hace el gobierno que tiene una bandera, porque ni siquiera es un gobierno, güey. Porque acuérdate que para que un país exista tiene que tener constitución y fronteras. Ese lugar es un pinche estado mugroso. Pero bueno, el estado mugroso ese que es como que su bandera es azul con una estrella, hace exactamente lo mismo en lugares como, ¿no? Palestina. Es que no quiero que me censuren más videos, güey, pero hacen exactamente lo mismo, ¿no? Le quitan los derechos a la gente. ¿Qué hace ICE cuando la gente cruza supuestamente ilegalmente a la tierra robada? Le quita sus derechos constitucionales porque entró de manera ilegal al país. Entonces me estás diciendo que estas técnicas las dejaron de hacer, que no sigue siendo el mismo colonial playbook en el que estamos viviendo. ¿Ya te vas a querer dar cuenta? ¿O quieres seguir siendo amigo de Mickey Mouse? Porque como dice el meme, Mickey es un apodo y los apodos son para los amigos. Michael Mouse no es amigo mío. 2. El ejército quiere, pero no puede. El comienzo de la zafra coincidió con un periodo de relativa tranquilidad. Los primeros pasos del gobierno encabezado por Madero centraron todas las preocupaciones en la capital. Incluso antes, un rumor sobre un golpe militar proyectado para impedir el acceso a Madero a la presidencia también influyó para relegar en segundo plano el conflicto de Morelos. Mientras, la guerrilla zapatista siguió organizándose y se mantuvo gracias al apoyo material de los campesinos y a contribuciones forzosas que Zapata arrancó a ricos hacendados. Morelos, no obstante, siguió controlado por el ejército. Unos 1,000 soldados al mando de Caso López y más de 5,000 rurales siguieron ejerciendo el poder militar y político del estado.
Zapata sacó partido de esta situación. Armó a sus hombres con fusiles arrancados al ejército y la policía y utilizó la presencia ominosa de las tropas de ocupación como un excelente tema propagandístico. Todo eso hizo crecer al zapatismo. En varias regiones cercanas a Morelos estallaron alzamientos de campesinos partidarios del Plan de Ayala, y en la propia capital de México, amplios sectores manifestaron su apoyo a Zapata. Tal aumento de prestigio hizo recrudecer a las inquietudes maderistas y el 19 de enero de 1912 se decretó el estado de sitio en Morelos y en zonas circundantes. Zapata respondió incrementando sus acciones, atacó estaciones ferroviarias, copó pueblos, levantó más contribuciones forzosas, reclutó más campesinos y lanzó ataques coordinados en distintos puntos. A fines de enero arrasó las posiciones del ejército en Santa María y sitió Cuernavaca, contra la que lanzó un furioso ataque el 6 de febrero. El ejército se hizo fuerte en Santa María, pero incapaz de contener el avance de los guerrilleros, la evacuó. Antes de irse, roció calles y casas con gasolinas y prendió fuego al pueblo. ¿Dónde hemos visto eso? ¿Dónde hemos visto esa técnica de scorch the earth? Ay, ¿en qué libro lo leímos? No me acuerdo. Había mucha selva y los aviones tiraban fuego para que los maricas con armas pudieran pasar caminando. Pero no me acuerdo qué guerra era. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? Yo no. La verdad se me acaba de olvidar. Tengo tan buena memoria. El 10 de febrero, el general de brigada Juvencio Robles, nuevo jefe militar de Morelos designado por Madero, arrastró a la suegra de Zapata, a su hermana y a otros familiares, y los confinó en Cuernavaca como rehenes. Robles recurrió también a otros métodos aún más crueles. Quemó pueblos enteros, fusiló sumariamente a cuanto sospechoso encontró, y estableció campos de concentración donde hacinó y torturó a miles de presos políticos. Nexpa, Jocutla, Ticumán, Los Hornos, Elotes y San Rafael fueron las primeras poblaciones que sufrieron los embates de Robles, cuyo nombre hoy sigue siendo una maldición en toda esa zona. Los corridos, una de las expresiones más auténticas del pueblo mexicano, reflejan claramente la diferencia del comportamiento que en esta lucha tuvieron Robles, el jefe militar del gobierno, y Zapata, el jefe militar y político de los campesinos. Uno dice sobre Robles: Dios te perdone, Juvencio Robles, tanta barbarie, tanta maldad, tanta ignominia, tantos horrores que has cometido en nuestra entidad. Otro dice sobre Zapata: cuando acaba la refriega, perdona a los prisioneros, a los heridas los cura, y a los pobres da dinero. Robles dio rienda suelta a su delirio criminal. Ejecutó una veintena de peones de la hacienda de Cocoyoc, quemó Cotepec y Coajomulco, intensificó los fusilamientos y condenó a prisión a varios administradores de hacienda que no le parecieron del todo antizapatistas. Amplios sectores de la sociedad de Cuernavaca protestaron y finalmente todo quedó solucionado para bien. Todo quedó solucionado para bien de Robles y las fuerzas vivas de Morelos. El acuerdo al que se llegó estableció que Robles no podía quemar algunos pueblos que eran importantes para los hacendados, pero podía arrasar a gusto con el resto. Y Robles prendió fuego a Morelos por los cuatro costados. Solo respetó los lugares señalados por los hacendados, y al resto los transformó en cenizas. Qué raro, ¿no? Qué extraño que utilicen estas técnicas de... ¿cómo le podríamos decir? Reestructuración geográfica. Qué extraño, ¿no? Que siempre utilicen el fuego, güey. Y qué extraño que siempre sean las mismas personas. Bueno, no. Aquí eran mexicanos. Los gobiernos extranjeros no tenían nada que ver. Por supuesto que no. No importa que sea lo mismo que hagan en todas las guerras. Los gobiernos extranjeros no tenían nada que ver. Nava dice: tal como le había sucedido a Huerta, esa política fue contraproducente. Se refiere a que la gente hizo causa común con Robles. No solo a eso, los hombres de los pueblos quemados, al quedar sin hogares y sin tierra, se transformaron en guerrilleros. ¿Se unieron a Zapata? Sí. Cada desmán de Robles significó un incremento de los efectivos zapatistas. Y Robles creyó que aplastaría el zapatismo intensificando su política de terror y siguió con ella. Pero el zapatismo siguió creciendo. Sí, de una manera que llegó a enfermar de pánico al propio Madero. ¿De pánico? Sí. Se dice que lo que estaba ocurriendo en Morelos trastornó realmente a Madero. Pensaba que en cualquier momento Zapata vendría a colgarlo de un árbol, como había prometido. No obstante, no impuso cese a la guerra de Morelos. No lo hizo, o no se lo permitieron hacer. Se creó una fuerza especial de 60,000 hombres para aniquilar a Zapata. ¿Cómo que no le permitieron hacer a... ¿Quién era el pendejo, Huerta o a Morelos? ¿Cómo que no le dejaron hacer a Morelos lo que quería, que no él era el presidente? ¡Ay, chinga! Claro.
Las oficinas del otro lado de la frontera son las que controlaban o controlan a nuestros presidentes hasta la fecha. Claro, por supuesto. Qué tonto fui al no pensarlo, de veras. Wow, qué conspirador me estoy viendo. Chin, wow, no, de veras. No lo hizo o no se lo permitieron hacer. Se llegó a crear una fuerza especial de 60,000 hombres para aniquilar a Zapata. Y la guerra siguió. Sí, y fue cada vez peor. Entre marzo y abril, Zapata lanzó una feroz ofensiva contra Robles. Ocupó decenas de pueblos, orquestó acciones combinadas de incursiones permanentes en ciudades importantes, aterrorizó al ejército y a los rurales con emboscadas casi constantes, y ejecutó a muchos autores directos de actos de terrorismo contra los campesinos. ¡Ah, caray! ¿Escuchaste? ¿Qué palabra más fuerte utilizaron? Pero ¿cómo que las acciones del ejército eran terroristas contra los campesinos? Robles se dio posiciones, evacuó fuerzas de la mayoría de los pueblos que había copado y se refugió en las poblaciones grandes. Madero habló en el Congreso y acusó a Zapata de propagar un amorfo socialismo agrario que toma la fuerza de vandalismo siniestro. ¿Viste el pánico que le tienen al comunismo y al socialismo desde cuándo? Para que veas desde dónde viene el odio, güey. Digo, y si no te das cuenta es que de veras no te puedo ayudar a dejar de ser pendejo. Agregó que no estudiaría el problema de la tierra en Morelos hasta que el gobierno no tuviese ahí un control militar total. En otras palabras, que continuarían las operaciones militares hasta el aniquilamiento del zapatismo. Zapata siguió adelante. Tomó Jonacatepec, Tepozotlán, Tlaltizapán y Jojutla, sin armas y municiones suficientes. Zapata aplicó la política de atacar, copar una ciudad y abandonarla casi de inmediato, ya que no podía mantenerla en su poder mucho tiempo. Aún así descalabró al enemigo, transformó en un caos completo el servicio de trenes y mantuvo un virtual control de todas las zonas importantes del estado. El poderoso ejército maderista no pudo vencer a Zapata, pese a la política de tierra arrasada. La inquietud de los hacendados siguió creciendo. Y fíjate cómo la política de la tierra arrasada, pues no es algo nuevo, ¿no? ¿Qué hicieron los gabachos para sacar a los nativos americanos de sus tierras? Las quemaron, mataron a los bisontes para que no se pudieran alimentar. ¿Qué hicieron aquí para llevar a la gente de la ciudad al campo? Más bien del campo a la ciudad. Destruyeron sus pueblos, quemaron sus casas, los obligaron a ser gente que no tenían ningún lugar a donde ir, pero en las fábricas había un chingo de trabajo para que vengas a ser esclavo. Tú dime que estoy equivocado, güey. Atrévete. Y como al final, pues sigue sucediendo lo mismo, ¿no? Hasta la fecha no ha cambiado absolutamente nada. Cómo siguen desplazando a la gente, pero bueno, ahora lo hacen de una manera más elegante, ¿no? Ahora le dicen gentrificación, ahora le dicen progreso, ¿no? Bienestar, porque claro, se puede hacer lo que sea para las empresas extranjeras en México, pero en México para los mexicanos, los mexicanos que chinguen a su madre. Y para que veas qué tan fuerte ha sido tu gobierno desde épocas ancestrales, los mediocres españoles nunca pudieron terminar la colonización. El siguiente gobierno mediocre que sigue siendo español jamás pudo con la independencia. El siguiente gobierno mediocre que sigue siendo español jamás pudo con la revolución. Y hoy seguimos en la lucha, aunque ustedes no se hayan dado cuenta. 3. Los guerrilleros atacan a los hacendados. ¿Y qué sucedió después? Seáñez dice: hubo algunos cambios políticos importantes en el estado. Eso modificó algo las cosas. ¿Cómo fue eso? Cuando expiró el estado de sitio, hubo elecciones de diputados en Morelos. Ganó un grupo no vinculado a los grandes hacendados. Ese grupo dijo que abordaría el problema agrario y proyectó reformas sociales. Obtuvo el gobierno central la sustitución de Robles y censuró la política de terror contra los campesinos. Dijo que Zapata era un revolucionario heroico y ofreció una ley de amnistía a todos los guerrilleros. Eso, por supuesto, promovió una enorme expectativa popular. Y Zapata suspendió prácticamente sus operaciones y quedó a la expectativa. Es que él confiaba en la gente, güey. Entonces hubo distensión. Pero en definitiva nada cambió.
¿Por qué? Los nuevos diputados ocuparon sus bancas en junio, cuando solo faltaban 2 meses para que se renovara la legislatura. Cuando llegó septiembre aún no habían abordado seriamente el problema agrario ni otras reformas importantes. Y en el periodo siguiente, solo quedaron 3 de aquellos diputados. La mayoría se integró con gente conservadora. Ya dio sueños de reforma agraria. Exacto. Zapata reinició la lucha. El gobierno suspendió nuevamente los derechos civiles en Morelos y envió más tropas para combatir a la guerrilla. Ciertos sectores de la autoridad de Morelos volvieron a hablar del problema agrario, pero los hechos no superaron a las palabras. Los campesinos comprendieron que era en vano confiar en los políticos, y la destensión desembocó en un nuevo fortalecimiento del zapatismo. Zapata ahora centró su accionar en las haciendas. En pocos meses incendió los cañaverales de las haciendas de San José, Chinameca, Tenango, Santa Inés, Atlilihuayan 30 y San José. Para evitar ser arrasados los hacendados, pagaron un impuesto semanal al zapatismo. Los trabajadores que sufrieron las consecuencias de la destrucción de los cañaverales fueron integrados a la guerrilla. Este crecimiento de los insurgentes, que alcanzó colosales dimensiones para la época, fue financiado con el dinero que los propios hacendados pagaban. Los grupos armados zapatistas crecieron casi en un 76%, y eso les permitió ejecutar operaciones de mayor alcance. Qué preciso nombre, ¿no? Número, ¿no? 76%. El ejército incrementó sus efectivos, utilizó bombas y modernas piezas de artillería, pero todo fue inútil. Al llegar noviembre, la situación empeoró para el ejército, y en diciembre quedó muy claro que el zapatismo se había consolidado como nunca antes. Zapata continuó golpeando regularmente a los hacendados, centro del poder económico. Hacia enero de 1913, los hacendados declararon que la guerrilla había destruido el 52% de la producción de caña de azúcar. La situación, dijeron al gobierno actual, es crítica, y el desastre total vendrá si Zapata no es aniquilado. Los hacendados, güey. Sería algo así como ahorita el tío Richie diciendo que México está en peligro, ¿no? Porque lo están obligando a hacer cosas que no le obligaban a hacer, güey. Entonces, pues yo te invito a que pienses cómo en realidad México no ha cambiado tanto desde antes. Cómo lo único que nos han hecho creer que vivimos en el futuro es porque tenemos la capacidad de interactuar entre nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, esto podría parecer una interacción, pero en realidad no la es. Es de cierta manera un adoctrinamiento, ¿no? Mi todo. Ven. Acuérdate que le ayudas mucho al canal cuando... Yo no te voy a condicionar a que hagas nada, güey. Si te gusta, sabes qué hacer. Si no te gusta, bótate a la chingada, güey. Así de fácil. Pero piénsalo. ¿Cómo educas a tu perro? ¿Cómo educas a tus mascotas? ¿Cómo educas a tus hijos? ¿Cómo te educaron en la escuela? De la misma manera que te están educando con la pantalla. Entonces, fíjate, observa y sé crítico y date cuenta cómo las cosas en realidad no han cambiado tanto. Seguimos estando en un país que tiene un poder fáctico que nadie sabe qué pex, que tiene una supuesta representación, que tiene un supuesto cambio, que tiene una supuesta transformación, que tiene un supuesto bienestar. Pero cuando volteamos a la realidad de las cosas, tan bienestar no es, tan transformación no está haciendo. Y están haciendo lo mismo que le hicieron a Zapata: venderles a tole con el dedo para poner a los perfiles de siempre. Pero yo qué voy a saber. Capítulo 8. Los hacendados atacan a los campesinos, abriendo nuevas heridas en el seno de la patria para darle de beber a su propia sangre. Emiliano Zapata. Los políticos miran hacia Carranza. En febrero de 1913, Huerta dio un golpe y derrocó y asesinó a Madero y el presidente Pino Suárez y otras figuras del gobierno de la Revolución. Venustiano Carranza se levantó contra Huerta y encabezó el llamado movimiento constitucionalista. Villa, quien estaba refugiado en Texas, reingresó a México y formó en el norte un ejército de campesinos para pelear contra Huerta. Pascual Orozco pactó con Huerta. Zapata siguió su lucha, esta vez contra su viejo enemigo. Huerta centró su atención en el norte y Zapata aprovechó la situación. Concedió una pequeña tregua a los hacendados, a cambio de una fuerte contribución, y siguió organizando sus fuerzas. Orozco envió una delegación a Morelos, en el cometido de convencer a Zapata de que dispusiera las armas. Zapata arrestó a los emisarios de Orozco y los juzgó por delitos contra la revolución. Huerta entonces envió otra vez a Robles a Morelos, y la lucha se reinició. Los hacendados de Morelos colaboraron
colaboraron alegremente con el terrorista Robles. Qué irónico, güey, que utilicen esa palabra para describir a alguien del gobierno. Que se enteren los putos gringos, me cae. Contra el terrorista Robles, crearon y financiaron una política especial y la pusieron a sus órdenes. Ah, no, los hacendados de Morelos colaboraron alegremente con el terrorista Robles, crearon y financiaron una policía especial y la pusieron a sus órdenes. ¡Qué raro! No, ¿la AFI? ¿La PFP? No, güey. O sea, ¿la Guardia Nacional? No, güey, ¿cómo crees? Para los que crean que ya no somos parte de España, ¿cómo se llama la policía de España, güey? Los hacendados de Morelos colaboraron alegremente con el terrorista Robles, crearon y financiaron una policía especial y la pusieron a sus órdenes. Zapata atacó Jonacatepec y aplastó a las fuerzas de Robles. Obtuvo además en esta acción un prestigioso botín de 350 Mauseres, rifles, 300 caballos, 2 ametralladoras y gran cantidad de municiones. El botín se enriqueció con el arresto de todos los soldados huertistas que sobrevivieron al combate y 45 oficiales de alto rango, incluyendo el general Higinio Aguilar. Zapata, en uno de sus gestos característicos, dejó a todos los prisioneros en libertad. Aguilar, un oficial de gran experiencia y sólidos conocimientos, se sumó a las fuerzas zapatistas. A fines de abril, Zapata sitió Cuautla, asestó varias derrotas a Robles y asedió Cuernavaca. Huerta y Robles reimplantaron en Morelos la política de tierra arrasada, las levas obligatorias, los campos de concentración, las ejecuciones sumarias y las deportaciones masivas. Pero en México esas cosas no pasan. O sea, en México todos los conflictos bélicos y todas las matanzas entre la gente han sido súper amables, güey. O sea, ¿cómo crees que van a pasar esas cosas aquí en México? Jamás. O sea, yo fui a la escuela, nunca me lo enseñaron, güey. Es mi historia, ¿por qué no habrían de enseñármela? Como antes, eso solo logró incrementar las fuerzas zapatistas. Ahora hasta los niños y las viudas formaron batallones y pelearon fieramente contra Robles. Decenas de otros jefes revolucionarios se unieron a Zapata. Zapata organizó sus fuerzas, impuso su dominio en zonas claves de la región y lanzó manifiestos públicos llamando a la rebelión. Incrementó sus efectivos, promulgó y puso en práctica la reforma agraria en las zonas de su influencia y llegó a incursionar hasta en los suburbios de la capital del país. El zapatismo siguió extendiéndose por todo el sur y llegó hasta Yucatán, mientras el incendiario Robles se solazaba con el espectáculo de las llamas que encendía a su paso y afirmaba que la guerrilla estaba aniquilada. ¿Dónde hemos escuchado eso? A ver. ¿Dónde te doy un show para que voltees? Para que no veas lo que no quiero que veas. A principios de octubre, Robles solo podría destruir pueblos indefensos y abandonados. La guerrilla descalabró sus líneas, aniquiló sus puestos de avanzada más importantes y lo inmovilizó con un acoso tenaz y permanente. Huerta, hackeado en el norte por Villa, sacó a Robles de Morelos y lo sustituyó con el general Adolfo Jiménez, quien solo pudo controlar las grandes ciudades. Zapata, quien ya había constituido formalmente el Ejército Libertador del Centro y del Sur, entró en contacto con Villa, instaló su cuartel general en el sur de Morelos, coordinó las acciones de sus grupos en los otros estados y reclutó nuevos jefes sureños para su causa. Cientos de soldados forzosos del ejército de Huerta se pasaron a las filas de Zapata. Jefes y militantes revolucionarios sureños que se habían levantado contra Huerta hicieron otro tanto. Nuevos contingentes de campesinos de Morelos, Puebla, Michoacán, Oaxaca y Guerrero también se integraron en el Ejército Libertador. El movimiento zapatista se transformó en una oleada. Zapata tomó el poder político de una vasta región y eligió ahí sus propias autoridades. Durante los meses siguientes el zapatismo se agrandó aún más a favor del agravamiento de la situación imperante en el campo y de la declinación de Huerta, quien sufría derrotas en todo el país. Zapata se convirtió en un poderoso jefe político y militar. Huerta renunció en julio, aplastado por Villa en el norte y acusado en el sur por Zapata, quien durante todo ese tiempo siguió incursionando hasta las puertas mismas de la capital. Con la caída de Huerta, registrada en julio de 1914, llegó la hora de los conciliábulos políticos. Zapata y Villa reafirmaron su programa revolucionario. Zapata rechazó todo acuerdo que no incluyera la aplicación inmediata del Plan de Ayala. Los políticos soslayaron cuidadosamente a Zapata y a Villa. El poder se deslizó hacia las manos del hacendado Carranza. Villa, Zapata y Eulalio Gutiérrez
en Palacio Nacional. Y como siempre, yo creo que aquí hay algo mucho más grande que nuestra historia, ¿no? Realmente no creo que con la revolución haya cambiado nada. Al contrario, creo que nada más los engañaron. Por ende nos engañaron a nosotros, ¿no? No sé qué tanto afecte el micrófono cuando hago esto, güey. Espero que no mucho. Realmente creo que... O sea, ¿cuál revolución, güey? Pero claro, si vives tú en este mundo tratando de ser europeo, entiendo que no te sientas identificado con estas causas, ¿no? Entiendo que sientas que estuvo bien o que era necesario, pero te recuerdo que todo lo que comes mugroso lo plantan las manos de estas personas. Claro, a menos de que te quieras ir a vivir a países retrógrados donde les dan comida con plástico, ¿no? También suena conspiración, pero dime por qué no se les echa a perder la comida, güey. Esa es otra historia para otra discusión y para otro cuento. Pero aquí en este maravilloso país en el que vivimos, el mejor país del mundo, también conocido como México, Méxica, toda la comida la plantan las manos de las personas. De las personas que discriminas cuando vas en la calle de tu ciudad porque no son como tú. Pero que no llegue un extranjero porque hasta tu casa lo invitas a pasar y a comer para que pruebe tu comida. Pero que no veas a alguien con hambre en la calle porque no eres capaz de darle algo de comer. Y yo sé, porque yo también lo he hecho. A veces es difícil dejar entrar a la gente a tu casa. A veces después de tanto odio que nos tenemos entre nosotros es difícil empezar a confiar entre nosotros otra vez. Pero y entonces vamos a seguir permitiendo que nos opriman, nos pisen y nos apachurren como lo han ido haciendo todos los años. Vamos a seguir permitiendo que nos digan que ya todo está bien, nada más porque aparenta estar bien, cuando todos llegamos a nuestras casas y sabemos que nada está bien. ¿Cuánto tiempo más vamos a permitir que estas cosas pasen? Yo ya no tengo nada bueno que decir. Muchas gracias a ti por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Yo soy Fuisere Barbitas. Y no sé, güey, ¿qué diría Zapata si nos viera hoy? Saludos cálidos.